Hola, hola, bienvenidos a mi video. Este es mi tercer video. Espero que un día no sepa cuántos videos he hecho, eso no tengo que decir si es mi primero, mi segundo, mi tercero. Pero bueno, creo que son un poquito los nervios. Hoy quiero hablar de un tema muy importante y es la importancia de tener un mentor, un coach. Fue algo que a mí me ha servido mucho. He tenido, en los últimos 2 años he tenido muchos mentores, muchos coaches, y la verdad es que me han, o sea, en 2 palabras es que en pocas palabras un mentor te hace ver esas cosas que tú no puedes ver tú solo. Como, o sea, se conoce Carl Jung, el psicólogo, psiquiatra. Hablaba de la sombra, ¿no? Y la sombra es, nosotros tenemos una parte consciente de nosotros y una parte inconsciente. Perdón. Y la mayoría de la gente, nuestra mayoría, estamos comportándonos y teniendo, sí, o sea, comportamientos y creencias desde el inconsciente. Con respecto al dinero, todos por ejemplo queremos tener dinero, pero al mismo tiempo cuando éramos niños de pronto se nos decía que el dinero es escaso, que el dinero no crece en árboles. Cuando yo digo el dinero sí crece en árboles, porque los árboles son papel, o sea, con los árboles se ha hecho papel y el dinero es papel. Es muy chistoso, no sé. Entonces es muy importante. A veces les quiero contar como mi historia de cómo comencé a tener mentores. Y fue, yo estaba en una época en mi vida que estaba deprimida, sin rumbo, me sentía muy desvalorada. Mis relaciones con mi mamá, con mi esposo, o sea, mis relaciones en general estaban bastante deterioradas y me sentía como que no me amaban, como que no, sí, me sentía muy en desamor. Entonces, ¿sabes? Cuando el alumno está listo, aparece el maestro. Apareció alguien en Instagram que yo lo vi, wow, lo que le está hablando, o sea, tiene algo que ver conmigo. Yo lo contacté, o sea, traté de contactarlo realmente como 2 veces, pero por algún motivo siempre cancelaba, hasta la tercera vez ya. Entonces hablé con él y es un mentor que hablaba, voy a dejar los links aquí al final de mis mentores, y hablaba sobre, o sea, en realidad los mentores hablan de muchas cosas, pero hay algo que te hace clic, ¿no? Y en ese momento para mí fue el amor propio. Yo, o sea, obviamente no veía el amor afuera porque no me estaba amando a mí misma, y el afuera es solo una proyección de ti mismo, más lo que tú sientes es una, o sea, es como unas gafas, tú ves a través como de tus propias gafas. Si tú estás por dentro vibrando bonito, tú ves todo bonito, o sea, en los colores más brillantes, la gente es súper amable. Pero si tú estás en un día así que tienes como rabia, como que, o triste, así, entonces el mundo te va a dar lo mismo, porque no tenemos lo que queremos, sino lo que vibramos. Eso sí, o sea, regla universal. Y vibramos me refiero también al sentir, ¿no? Entonces, bueno, comencé con ese mentor, me ayudó, o sea, hacía un resto como a darme cuenta de yo cómo estaba, y enseñarme todas estas cosas, que como es adentro, es afuera. O sea, que eso que yo estaba viendo afuera era porque yo no me estaba amando. Entonces comencé a amarme. Después conseguí una mentora de nutrición, del cuerpo, porque también como mujer había tenido una relación desde pequeña, una relación difícil con mi cuerpo, una relación sí, de juicio, de mucho juicio. Tenía unas creencias de que la comida engorda, y bueno, yo hoy en día me doy cuenta que no es la comida en sí, es lo que tú piensas cuando te vas a comer la comida, porque nosotros somos como una farmacia por dentro, tenemos muchos químicos. Entonces yo como que cogía algo para comer y yo ya eso le estaba diciendo, tú me vas a engordar. O sea, los pensamientos más negativos del mundo es, tú me vas a engordar, si yo te como me vas a engordar, y así. Hasta que bueno, me di cuenta que no, que
que dependiendo como yo, o sea, también tenemos que ser impecables, tenemos que agradecer la comida, lo que nos comemos, tenemos que disfrutarlo. Yo no comía disfrutando, desde el punto de vista de los sentidos, claro que lo disfruto, ¿cierto? Pero ya lo interno no lo disfrutaba, o sea, era más sufrimiento que disfrute, que amor. Y bueno, y eso obviamente se nota en el cuerpo, ¿no? Por lo que les digo que cuando la comida entra al cuerpo, porque la comida entra a una persona y a otra y todos tenemos cuerpos diferentes. Yo tengo una amiga que ella come bastante y he tenido otra amiga cuando pequeña también comía bastante y ellas no engordaban. Es más, tenían unos cuerpos delgados muy bien, o sea, no engordaban. En cambio yo comía, o sea, yo decía, yo miro un arroz y me engordo. Así era. Entonces, bueno, esa mentora fue muy bonito porque la primera vez que la conocí me hizo, o sea, como que me hizo un clic y me hizo pensar como que, o sea, esa noche, la primera vez que la conocí, esa noche tuve un sueño. Y en el sueño sentía que yo ya tenía el cuerpo que yo siempre había querido. O sea, me sentía así como que, wow, o sea, una sensación muy linda. Y de ahí comencé a trabajar con ella. Ella es muy linda, ella trabaja con la parte emocional mucho. O sea, fuimos muy a fondo porque mucho de la alimentación, o por lo menos en mi caso, tenía mucho que ver con mi infancia, con mis emociones en la infancia, con mi relación con la comida, bueno, y así. Luego he tenido otro, o sea, fui al Unleash Within, The Power Within, con Tony Robbins. Esos lugares son muy chéveres. Ese Tony Robbins es impresionante porque me salió así, una amiga me dice, ay, voy a ir, y yo, ay, bueno, vamos. Nunca me había llamado la atención, pero dije, bueno, vamos, estaba aquí cerca de mi casa, y yo dije, bueno, ¿por qué no? Y fue interesantísimo, me gustó mucho, 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 porque él, nos tuvo parados 4 días. Es impresionante porque entre más nos movamos, más energía tenemos. Tendemos a pensar que no, que si descansamos o sea, si nos quedamos quietos, vamos a salvar energía, pero como muchas cosas que nos han enseñado están como al revés. Esa es una de ellas. Entre más nos movamos, más energía. Este par de semanas que me he estado moviendo más y pienso moverme más, he tenido demasiada energía. No sé qué hacer con ella. Mentira. No, sí sé hacer con ella. O sea, la estoy utilizando muy bien. Y bueno, con él tuvimos eso. También otra cosa es la sugestión, ¿no? La mente. Porque mi amiga me dijo, ay, es que nos va a hacer caminar en leños calientes. Y yo, ok, bueno, chévere. Pero yo pensé que iba a pasar el 4.º día, o sea, porque íbamos a tener un proceso y ¿por qué no? No, eso fue la primera noche. Él estuvo ahí en el primer día y a cada rato, o sea, él hablaba y nos hacía parar cada 5 minutos, era a pararnos, a bailar. O sea, eso fue un concierto que duró como 4 días, lo súper recomiendo. Si tienen la oportunidad de ver en vivo, lo recomiendo. O también se puede hacer en línea y también lo recomiendo. Pero si tienen la oportunidad, si se dan la oportunidad, si se dan la oportunidad ustedes mismos, vayan a uno de esos. Él les va a cambiar muchas creencias, o sea, su sistema nervioso las va a integrar inmediatamente. No es solo conocimiento, sino que va a venir aquí va a estar en el cuerpo. Entonces entonces él hablaba y cada 15 minutos decía, cuando salgamos allá a los leños. Y poco a poco, y cada vez que podía, o sea, hablaba de lo que tenía que hablar, y poco a poco hablaba de ahora que salgamos a los leños. Y yo, wow. Al final salimos a los leños. Esto fue a las 2 de la mañana. Éramos como, yo no sé, yo creo que 10,000 personas. Y todo el mundo caminando en los leños. Entonces yo me quedé, o sea, eso me asombró mucho porque el poder de la mente, o sea, es trabajar el poder de la mente. Porque yo pensé que tomaría más tiempo como que programarte para caminar en carbones calientes.
pero no tomó tanto tiempo y fue todo una programación. Entonces, bueno, de ahí me quedó que todo lo que uno quiera hacer lo puede programar y hacerlo, y en menos tiempo del que uno cree. Pero todo comienza con la creencia, ¿cierto? O sea, cuando tú quieres hacer algo, no es yo quiero hacer esto, no, hay que decir yo voy a hacer esto, así, impecable, yo voy a hacer esto y me va a salir bien. No es, ay, si hago esto, me saldrá bien. No, yo voy a hacer esto y me va a salir bien y lo voy a hacer con amor, porque en realidad no es el resultado, sino el proceso. Tuve él, luego después tuve a otra persona, porque tú vas como que desbloqueando diferentes partes de tu vida, ¿no? Entonces, después tuve a otra persona que hablaba sobre el dejar ir, el del doctor David Hawkins, es muy bueno él, hablando de los estados de conciencia, y bueno, te abre así la mente. A mí me gustan las cosas visuales, entonces cuando tú ves el mapa de los estados de conciencia, es muy fácil. O sea, es muy fácil uno saber en qué estado vibratorio está, en qué estado de conciencia. Pues están en apatía, en miedo, en coraje, en amor, en iluminación. Esperamos algún día iluminación. Pero, y es una técnica muy fácil. Voy a hacer otro video sobre esa técnica. Ok, ya, más ideas para videos. Saben que hace unos meses yo decía, ay, pero yo de qué hablo. Yo sí quería, ¿no? Yo quería compartir, pero mi ego, mi mente me decía, pero ¿de qué sabes hablar? O sea, ¿de qué vas a hablar por 10 minutos? ¿Cómo? O sea, no tienes tema. Pero desbloqueado, creo que gracias al dejar ir, y también estoy ahora con otra mentoría, y él es un mentor de mentalidad, o sea, no acepta o sea, su lema es como que como ve por el miedo, o sea, hay que hacerlo y hay que hacerlo ya, o sea, miedo, hacerlo. No es como que tengo miedo y me demoro todo el día pensando en el miedo, y si lo hago, no lo hago, ay, no lo quiero hacer. No, eso es, apenas aparece el miedo, ve, pum. Es como, ayer escuché que los bisontes son los únicos animales que si viene una tormenta, muchos animales si viene una tormenta corren a escapar de la tormenta. Los bisontes corren hacia la tormenta. ¿Por qué? Porque entre más rápido corren hacia la tormenta, más rápido va a pasar. Tiene sentido, ¿no? Y bueno, eso era lo que les quería contar. Miren, hablé 12, casi 13 minutos. Y bueno, por favor, coméntenme si les gusta este video. Voy a hablar en el próximo voy a hablar sobre el dejar ir. Es una técnica impresionante, una técnica muy buena para soltar la negatividad, para conectar con el espíritu, para conectar con tu ser superior, con ese yo del futuro que sabe, que tiene las respuestas. Es súper fácil, es una técnica muy fácil, y ustedes saben, a veces lo fácil, por fácil es difícil, pero no es difícil, es fácil, sino que el ego también entra ahí como que, ay, eso no, súper fácil. La voy a explicar, y también voy a explicar la tabla de los estados de conciencia para los que son visuales. Igual, a mí, yo creo que en este punto todos son muy visuales, es muy fácil también para uno identificar en qué vibración o en qué estado de conciencia, porque recuerden que la vibración, todo lo que uno vibra, con eso es que nos vamos a conectar, ¿ya? Si vibramos amor, nos vamos a encontrar cosas amorosas, vamos a ver los pájaros, vamos a ver todo eso. Si no, si estamos en una vibración de rabia o de tristeza, no vamos a poder ver eso, no nos vamos a poder conectar, porque eso es vibración. Entonces ahí les dejo. Próximo video, dejar ir.